Hola, ¿cómo están? Soy tu amigo Carlos de Tu Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo Sanando las Naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas. Un nuevo concepto de vida. Saludándoles y recalcándoles que no venimos a hablar de ningún tipo de religión alguna, sino de una relación directamente con Dios, donde intentamos sacar respuestas. ¿Respuestas para qué? Para tener el mejor estilo de vida aquí en la tierra. ¿Sí? Y esta noche tengo un tema al cual he puesto por título, y pongo a su consideración, por supuesto: por fe entendemos, ¿sí? Por fe entendemos. Y esto, como siempre, está respaldado por la palabra de Dios. Esto está en Hebreos 11:3, que dice literalmente así: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Por fe entendemos, dice el título de esta charla en esta noche. Pero ¿entendemos qué? Es la pregunta. Personalmente me gusta siempre buscar el significado de las palabras en diccionario, en Google, todo eso. Y más, es la etimología también, para descubrir cuál fue el origen, lo que inspiró, ¿ya? Ese significado de la palabra en sí. Pero en esta noche la palabra fe, el mismo Señor nos la revela en la palabra. ¿Sí? Ahí mismo en Hebreos 1, que dice que después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y como dice al final del versículo 3 de Hebreos 11, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez nos habla de convicción de lo que no se ve. Génesis 1 nos dice: el Señor hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿De dónde lo hizo? De donde no se veía, ¿no, verdad? Dice que hizo de la nada, hizo llover, abrió la tierra, se tragó a Coré y todos sus partidarios cuando se levantaron contra Moisés. Proveyó de alimento al pueblo hebreo durante su éxodo, abrió los mares, derribó murallas, derribó templos, derribó fortalezas. ¿Sí? ¿Pero de dónde? De donde no se veía, de la nada. ¿Sí? Y bueno, es precisamente de ahí, de lo que no se ve, de la nada, de Dios, es donde Él actúa, es donde su punto de operaciones. ¿Sí? Y profundicemos más en esto. Si vamos a Éxodo 14, 15 y 16, que pueden tomar notas, pueden verlos en sus Biblias. Éxodo 14, versículos 15 y 16. Moisés, al verse atrapado ante una situación difícil, porque venía el pueblo egipcio tras ellos, ¿sí? Clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo hebreo que marche. ¿Sí? Di al pueblo hebreo que marche, y tú alza tu vara, dice, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Sí? Imagínense esto tan maravilloso que pasó con Moisés, con Dios, que le dice a Moisés que haga. ¿Sí? Es algo milagroso, donde la razón y la lógica no están ahí, la verdad, no están ahí. Una vez más, de la nada, de lo que no se ve, Dios ordenó y Moisés obedeció. ¿Ya? En una ocasión yo tenía un carro en Guayaquil, donde nací, antes vivía. Tenía un carro muy bueno, americano, pero resulta que cuando se calentaba, tenía una falla: cuando se calentaba mucho, se recalentaba el motor, no quería prender. Estaba mudo por largo tiempo, a veces horas. Y yo me quedé afuera del parqueadero de un centro comercial, me acuerdo, fue de noche, estaba muy de noche, y estaba desesperado buscando quién me ayudara, buscando un mecánico a esa hora, todo, no encontraba a nadie. Estaba desesperado, mi esposa también estaba en el carro, y entonces estaba preocupado por ella también. Y de repente sentí como un impulso o una voz, ¿sí? más como un pensamiento que me dijo: anda, abre el capó, abre la tapa del radiador, échale agua y prende el carro. Yo lo que sentí es eso, y sentí una seguridad, y fui para allá. Me regresé, caminé varias cuadras, abrí el capó, abrí la tapa del radiador, saqué el galón de agua que tenía atrás del carro, y lo llené de agua el radiador, lo tapé de nuevo, bajé el capó, prendí el carro y prendió. Y me fui. ¿Sí? Entonces eso vino de la nada, vino de donde no se veía, vino y obedecí. ¿Okay? Y es precisamente esto de la nada, es lo que hay que entender. ¿Sí? Que la fe es el hacer,
de lo que la nada, de lo que no se ve de Dios, le ordena. ¿Okay? Y no por lo que no se vea y ni se razone. Por ejemplo, si lo que el Señor puso en mi corazón para que hiciera con el carro, si yo me ponía a razonar en ese momento, porque yo sabía que el carro se recalienta y no prende durante horas, ¿ya? Y llevábamos apenas unos pocos minutos caminando para ver quién me ayudaba. Entonces, si me pongo a razonar que ese carro no va a prender por más que haya oído, lo daño. ¿Ya? Daño ese chance que el Señor me estaba dando en ese momento. ¿Sí? Entonces, el de la nada es como un inmenso taller. De lo que no se ve es un inmenso taller donde se hacen transformaciones, se transforman cosas, donde se arreglan situaciones, temperamentos, formas de pensar, vidas enteras, y donde la mayoría de las veces van a necesitar de un aliado. ¿Y sabes quiénes son esos aliados? Tú, yo, todos los seres humanos. ¿Sí? Somos la parte ejecutora, ¿ya?, del ser humano. Entonces tenemos que la fe, como tal, es una acción compartida entre Dios y el hombre, donde Dios determina algo, permite algo, ordena algo y el hombre tiene que ejecutarlo, obedecerlo y ejecutarlo, hacerlo. ¿Ya? Pero por lo general, cuando se habla de fe, el hombre lo asocia con una salida, un alivio ante una situación muy extrema. Por ejemplo, en salud, en cosas de la vida, ante la muerte, necesitamos dinero para algo urgente, qué sé yo. Pero la fe no puede ser encasillada solamente de esa manera. Si entendemos que la fe es el creer, ¿sí?, es el creer de lo que Dios viene y permite, ¿sí? Por ejemplo, en otras situaciones, por ejemplo, en situaciones de un proyecto, un trabajo, en una situación familiar, en una situación de hogar, en una situación sentimental, qué sé yo. Entonces, si creer, o en un anhelo de superación, si crees que lo vas a hacer, lo vas a lograr, de tu parte o de nuestra parte es el hacerlo. ¿Ya? Y para que esto ocurra, la fe tiene que ser viva, tiene que tener vida. Si buscan en Santiago 2:17, dice que la fe sin obras es obra muerta, y es verdad. Tiene que tener vida. Y para que tenga vida tienes que darle otros elementos, tienes que agregarle otros ingredientes, ¿verdad? Y la misma palabra de Dios nos dice, 2 Pedro 1:5-8, que a la fe debemos agregarle algunas cosas muy importantes. Entre ellas está la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. ¿Sí? Son 7 cosas. Y si vamos en ese orden a analizarlo rápidamente, podemos ver que la virtud, o sea, es la situación, el poder de la voluntad de tu parte, de nuestra parte, de hacerlo bien, la predisposición de hacerlo, la predisposición de ir adelante, la predisposición de caminar, ¿sí?, la voluntad de hacerlo. El conocimiento quiere decir, conoce el terreno que te vas a meter, capacítate, infórmate, saca adelante, ahorra, emprende, qué sé yo. Conocer, ¿sí ven? Todo eso. Tercero, dominio propio. Aprende a dominarte, aprendamos a dominarnos, a perdonar, a aceptar los defectos de los demás. ¿Sí? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos pensamientos, no todos tenemos los mismos anhelos. Hay que tener siempre presente eso ahí. ¿Okay? No vamos a enojar porque la gente nos hace injusticia, pero a veces no es por malo, sino que sus pensamientos no son iguales a los míos. ¿Okay? Otros puntos, paciencia, piedad, afecto fraternal, son similares y que hablan de la misericordia, del afecto, de la piedad que uno tiene con sus familiares, con sus hijos, con su hogar, que lo tengamos también con los demás, con los que no conocemos. Por último, el amor, el ingrediente principal. Y el Señor también nos dio el concepto de ese fruto del Espíritu, que es amor, que dice que el amor es dar a la otra persona lo que ésta necesita. Si necesita un abrazo, necesita un consejo, necesita cariño, necesita que le digan que estás bien, necesita que le digas que todo va a pasar, hazlo. ¿Ven? Y termino con un ejemplo más mío. Cuando yo quiero algo, y esto me ha pasado, se lo digo porque me ha pasado varias veces, cuando yo quiero algo y tengo fe, un artefacto, por ejemplo, reloj, celulares, qué sé yo,
Yo lo visualizo, veo el anuncio, lo recorto, lo pego en un lugar visible y le digo al Señor que eso quiero y voy a tenerlo. Y empiezo a ahorrar y pongo una meta para comprarlo. Y a veces antes de la meta, antes que se concluya el mes o unos días antes de que se cumpla la meta, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque tuve la predisposición, tuve la virtud, tuve el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el amor, la benignidad para hacerlo, la parte ejecutora. Y Dios lo permitió. ¿Sí? Se lo puse al Señor y lo permitió. A veces podemos ejecutar las cosas, pero si Dios no permite las cosas, entonces no se va a hacer. Pero si estamos compaginados, se va a hacer. Y la fe es eso, creer que se va a hacer. No por lo que estés viendo, el proceso, nada de eso se puede demorar. Inclusive si yo, como digo, me pongo una meta, se puede pasar la meta y no viene todavía. Tengo que seguir creyendo. No es por vista, es por fe. ¿Sí? Entonces espero que estas palabras le hayan servido como nos han servido a nosotros. Recuerda de tu casa de paz. Movimiento del Espíritu Santo sanando las naciones. Donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas. Amén.